La fecha del libro es un asunto de controversia amarga y polémica. Dos fechas compiten para ser aceptadas, 68 Don Calle y 95 DC. La primera fecha afirma que el libro fue escrito cuando Galba era el emperador de Roma, mientras la otra, cuando Domiciano reinaba. La adopción de cualquier fecha determina el método de interpretación usado para analizar el libro. Si se acepta la fecha más temprana, uno es obligado a seguir la escuela preterista de interpretación que asevera que las predicciones tuvieron su cumplimiento durante la vida de Juan. Si se acepta la fecha más tarde, 95 Don C, uno entiende la naturaleza profética del libro y va a adherirse a la escuela futurista. La evidencia para la fecha temprana no se encuentra hasta 3 siglos y medio después que el libro fue escrito. El primer escritor que menciona una fecha temprana era Epifanio, M360 DC, quien diera grandemente al decir que Juan escribió Apocalipsis durante el reinado de Claudio, cerca al año 50 DC, cuando el apóstol tenía como 90 años de edad. En realidad, Juan tenía apenas 50 años durante dicho reinado. Los que aceptan la fecha temprana dicen que Nerón era la bestia que fue herida por sus enemigos, luego escondido en Partia, hasta que apareciera como líder de un gran ejército que destruiría Roma y el cristianismo, librando a Israel de todos sus enemigos, y finalmente llegando a ser el anticristo. En verdad, después del año 68, en el cual Nerón se suicidó, había un rumor vago flotando entre los ciudadanos del Imperio Romano sobre su restauración a la vida. Según los de la fecha temprana, Juan, engañado por ese rumor, escribió Apocalipsis. Al llegar a 17:10, Juan interpretó las 7 cabezas de la bestia como los emperadores Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, y Nerón, los 5 caídos. El sexto es Galba, el que es, y su sucesor sería Nerón resucitado. Históricamente, esas cosas no sucedieron, Nerón no apareció, Roma no cayó, y en lugar de ser librado, Israel fue destruido en 70 Don C. Para establecer la fecha de Apocalipsis, una fuente importante son los escritos del padre de la Iglesia, Ireneo, martirizado en 202 Don C, durante la persecución de Septimio Severo. Ireneo era el nieto espiritual del apóstol Juan, porque Policarpo, 70 a 155 DC, había sido discipulado por Juan y luego discipuló a Ireneo. La siguiente cita revela claramente la época en la cual Juan escribió Apocalipsis. No vamos a correr el peligro de pronunciar positivamente el nombre del anticristo, porque si fuera necesario que su nombre sea claramente revelado en este presente tiempo, este habría sido anunciado por aquel quien vio la visión apocalíptica. Esta fue vista no hace mucho tiempo, casi durante nuestro día, hacia el final del reinado de Domiciano. Para colocar la formación del libro en una fecha más temprana y antes de la destrucción de Jerusalén en 70 DC, amilenaristas han tergiversado las palabras de Ireneo, haciéndole decir que era más bien a Juan mismo el que fue visto, no un libro. Este concepto ha sido ampliamente refutado. En sus escritos, Ireneo hizo reclamos contra los intentos de alegorizar los grandes textos de la de Apocalipsis. Escribió que la esperanza de una resplandeciente Jerusalén terrenal era la pauta de la ortodoxia tradicional entre los padres apostólicos. En cuanto a la erudición de Ireneo, la Enciclopedia Británica dice, para reconstruir las doctrinas de los gnósticos, historiadores modernos han confiado mucho en los escritos de Ireneo, cuyo método era presentar un resumen de las ideas gnósticos antes de atacarlas. Después del descubrimiento de la biblioteca gnóstica cercana a Nayamadi en Egipto en la década de los 40, el respeto para la capacidad de Ireneo ha crecido. Es obvio que él había sido altamente preciso en su trato de las doctrinas heréticas. El historiador de la Iglesia, Eusebio, M339 Don C, aunque era milenarista y fiel seguidor de Orígenes de Alejandría y su método alegórico de interpretación, ha corroborado la cita arriba de Ireneo. En su escrito llamado Historia Ecclesiae se encuentra la siguiente información. Después que Domiciano había reinado 15 años, fue seguido por el emperador Nerve. Las condenas de Domiciano fueron anuladas por el Senado romano que permitió el regreso de todos los desterrados y la restauración de sus bienes. Después de reinar solo un año, Nerve fue reemplazado por Trajano, quien reinó entre 98 y 117. Don Eusebio observa, a continuación, que durante el reinado de Trajano, Juan vivía en Éfeso ministrando entre las iglesias de la provincia de Asia, porque después de la muerte de Domiciano,
había regresado de su destierro en la isla de Patmos. Luego en sus escritos, Eusebio dice que Juan recibió la revelación hacia el final del reinado de Domiciano, y apoya las observaciones de Ireneo en cuanto al autor y la fecha de Apocalipsis 22. Así que, el testimonio de Ireneo en cuanto a la fecha de Apocalipsis tiene mucho peso, a pesar de las aseveraciones de los amilenaristas que Juan escribió Apocalipsis durante el reinado de Nerón. Eusebio también cita los escritos de Papias, un premilenarista, y obispo de Hierópolis en Frigia cerca de 130. Don Eusebio, como fiel seguidor de la escuela alegórica de Orígenes en Alejandría, refleja su desdén para Papias, al citarlo de la siguiente manera. El escritor Papias ha registrado otras noticias, supuestamente entregadas por una tradición oral, sobre extrañas parábolas del Salvador. Otros dichos son más bien de carácter mítico. Por ejemplo, él dice que habrá un periodo de como 1000 años después de la resurrección y que el reino de Cristo será establecido en forma materialista en el mundo. Victorino, cerca de 270. En su comentario in Apocalipsi, Jerónimo, cerca de 375. En De Viris Illustribus están de acuerdo con Ireneo. Desde el primer testigo que habla sobre la fecha del libro de Apocalipsis, en la última mitad del segundo siglo, hasta la última mitad del quinto siglo, tenemos una sucesión de padres de la Iglesia testificando de acuerdo entre ellos, y en un lenguaje que no permite un mal entendimiento, el hecho que Juan fue desterrado a Patmos bajo el reinado de Domiciano y que allí él vio aquellas visiones de Apocalipsis que después él escribió. En sus esferas de labor, los padres pertenecen a las variadas regiones de la Iglesia: Francia, Alejandría, África del Norte, Siria y Roma. Son independientes el uno del otro y nos presentan la impresión irrefutable que, por lo menos, durante los primeros 4 siglos de la era cristiana, fue firmemente creído que Juan vio las visiones de Apocalipsis en los días de Domiciano y no en los días de Nerón. La persecución instigada por Nerón no alcanzaba mucho más allá de Roma misma, siendo expresada en un menor grado en algunas provincias. La relación de Juan con las 7 iglesias de Asia Menor armoniza mejor con la edad avanzada del apóstol Juan que con su relativa juventud. Pablo escribió a los Efesios entre 60 a 61 DC. No habría escrito ni trabajado entre ellos si Juan hubiese estado ministrando allá, según su propio principio de labor misionero indicado en Romanos 15:20. El comentarista Milligan, de la Escuela Idealista de Interpretación, quien vivía durante la última mitad de los 1800, era amigo personal del erudito arqueólogo, Dr. William Ramsay. El señor Milligan hizo uso de un manuscrito de Ramsay, no publicado en aquel tiempo, en el cual él presenta extensos argumentos en cuanto a fechar la composición de Apocalipsis. Milligan citó a Ramsay de la siguiente manera: no queda duda que la exposición anterior nos obliga a fechar el escrito de Apocalipsis no más temprano del año 90. Teodoro San, respetado erudito sobre la formación del Nuevo Testamento, acertadamente hizo un resumen del significado del testimonio de la Iglesia temprana en cuanto a la fecha de Apocalipsis, al decir: lo correcto de la fecha 96 AC es también confirmado por todas aquellas tradiciones que unen el exilio de Juan en la isla de Patmos con la edad avanzada del apóstol. Todos los puntos de vista divergentes en cuanto a la fecha de la composición de Apocalipsis, encontrados en la literatura de la Iglesia, están tan tardíos y confusos, que ni merecen tener el nombre de tradición.